Agenda a la carta. Todos los jueves de 19 a 21. Agenda a la carta. Por realpolitik.fm. En un nuevo bloque de Agenda a la Carta y tenemos ya conectado a Patricio de Urraza, profesor de microbiología e inmunología en la Cátedra Libre Cannabis y Salud de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata. También expresidente de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, la ANLAP. Patricio, buenas noches. ¿Cómo estás? Un gusto. ¿Qué tal, Tomás? Buenas noches. Te corrijo ahí un par de cositas. Soy profesor de microbiología general de la Facultad de Ciencias Exactas, Sí. No de inmunología, y director de la Cátedra Libre Cannabis y Salud de la Universidad de La Plata, dependiente de la presidencia de la Prosecretaría de Cultura de la Universidad. Bien, ahí anotamos de producción. Gracias por la corrección, Patricio. Bueno, algún detallecito que se puede haber escapado, pero estamos para hablar de lo que es el Congreso de Cannabis, ¿no? Que están llevando adelante, ¿no? Desde Chilecito, La Rioja, del 30 de septiembre al 2 de octubre. También corregime si hay algún dato ahí errado, pero bueno, en principio son los datos que me acercan. Con más de 40 presentaciones científicas, clases magistrales y mesas de discusión. Parte de lo que te quiero preguntar a vos, pero también para los oyentes, ¿no? Que han dejado algunos sus preguntas, ya avisados de que íbamos a tenerte al aire, también alejado de todo lo que es el mundo canábico, preguntarte ¿para qué se usa el cannabis en la medicina? Si bien tiene múltiples usos, es decir, que le cuentes a la audiencia cuáles son los fines del cannabis medicinal. Bueno, en realidad ahí hay que aclarar un par de cosas con respecto al tema de algunas denominaciones. Nosotros preferimos hablar, aprendimos así cuando hicimos hace 4 años, en el 2017, acá en la Universidad de La Plata, el primer Congreso Argentino de Cannabis y Salud. Este es el segundo congreso, continuidad de aquel congreso. Hablamos de usos terapéuticos del cannabis. Entonces, uno puede hablar de usos terapéuticos, eventualmente se puede encontrar con esta diferenciación del uso terapéutico medicinal y el uso terapéutico recreativo que se menciona. Nosotros preferimos hablar de usos terapéuticos. Si es medicinal es porque el cannabis es un medicamento, ¿sí? Porque estamos usando un medicamento a base de cannabis, como los hay en Argentina, allá tenemos uno registrado, y a nivel mundial también hay varios, no hay muchos, pero hay varios. Pero el cannabis puede ser una terapia, como puede ser el yoga, como puede ser el uso de la actividad física, o sea, como hay muchas terapias que hacen al bienestar y a la salud, ¿sí? O sea, desde ese lugar no es un medicamento, es una terapia alternativa, por ahí le dirían desde la posición de los médicos clásica, hegemónica, como decimos nosotros. Está bueno todo lo que aclarás, perdón, también para mucho uso, digamos, de jerga común, ¿no? Ciertas diferencias que incluso yo a veces peco de usar, ¿no? Como lo que mencionabas, cannabis medicinal. O sea, está bueno todo lo que vas corrigiendo. No, en realidad es algo que es una visión que nosotros tenemos construido en la cátedra, y hemos construido esto aprendiendo de los colectivos de usuarios terapéuticos, de cultivadores también, ¿sí? Porque son ellos los que traen el bagaje de información y conocimiento desde hace mucho tiempo, desde la ilegalidad, del prohibicionismo, ¿sí? Arriesgándose a ir presos por tenencia, porque el cannabis aún hoy en Argentina sigue siendo un estupefaciente, digamos, dentro de las drogas que se consideran estupefacientes por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional del 2019, es el último decreto, que se engancha con la ley de estupefacientes, con el 27232, pero salvo lo que incluye el actual registro del REPROCAN, de la ley 2750 de investigación clínica médica, todo el resto quedaría fuera. Y lo otro es bueno hablar en lugar de hablar de uso recreativo, hablar de uso adulto, ¿sí? Que es lo que se empezó a discutir en muchos países, como el caso Uruguay, que ya lo ha regulado desde el 2016, también Canadá, México hace muy poquito, ha hecho una regulación también discutida en el Congreso, y hablar de uso adulto general, en lugar de hablar de uso recreativo. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, ¿para qué se usa? ¿Para qué se puede usar? Y en realidad hoy la gente lo usa para muchas cosas porque lo ha venido usando de manera autogestiva, porque en general la comunidad, digamos, de profesionales de la salud, particularmente médicos,
no son muy receptivos a que la gente use cannabis y además no saben, porque no han sido formados básicamente en cómo usarlo. Y cuando buscan evidencia, encuentran que la evidencia es relativa, ¿no? También es cierto que uno se puede encontrar con que el médico o la médica siempre prefiere ir al medicamento seguro, ¿no? Al que conoce de un laboratorio, etcétera, etcétera, ¿no? Porque es la terapia que está más acostumbrada, pero también es cierto que últimamente, por lo menos me ha tocado a mí personalmente, los médicos aceptan que hay otras terapias, como yo mencionaba recién, incluso hablando de yoga, terapias de meditación y demás, que tienen que ver con disminuir la carga de estrés, que son muy, pero muy útiles en el tratamiento de enfermedades, por ejemplo, cardiovasculares, de diabetes, muchas, de hipertensión, muchas síntomas o patologías. Los médicos, médicas hoy dicen, haga ejercicio, ¿no? O sea, plantea una terapia que no es necesariamente medicamentosa, pero cuando van a un medicamento, van a algo que es un medicamento de un medicamento como tal, definido, ¿sí? Registrado, producto registrado, en nuestro caso por la ANMAT. En Argentina solamente tenemos a base de CBD un producto, a base de cannabidiol un producto, no hay más que eso. O sea que la mayor parte de la gente, para contestar tu pregunta, los usos son múltiples, hay usos que son muy impactantes, como el que se conoció públicamente cuando se empezó a tratar la ley allá por 2016, el proyecto de ley allá por 2016, con una madre yendo a esa mesaza, como le dicen, de la televisión, y hablando sobre cómo su hija, tomando cannabis, había pasado de tener una serie de convulsiones mes, semanal, a tener prácticamente nada. Entonces hay un efecto terapéutico evidente. Eso sí tiene evidencia clínica clásica, digamos, en medicina, y ya tiene medicamentos registrados a nivel mundial por un laboratorio británico, y hay otros laboratorios que también han registrado medicamentos a base de CBD. Hay otras especialidades no medicamentosas registradas, por ejemplo, en Estados Unidos también, que se han venido usando y que se han importado acá en Argentina. Hoy ya se consideran medicamentos, antes no. Pero tenemos esa variedad, y después la gente lo usa para otro montón de cosas que está comprobado que al menos el uso continuo, no solo en Argentina, sino en otros países del mundo, para tratar dolor crónico, por ejemplo, el dolor asociado, por ejemplo, a enfermedades oncológicas, lo que tiene que ver con los síntomas que rodean al tratamiento digamos, de quimioterapia, como puede ser la falta digamos, de las náuseas, vómitos, la falta de apetito. También es asociado a algunos cuadros en pacientes con VIH-Sida, o sea, con VIH no con SIDA en realidad. Nada, o sea, hay, digamos, algunas cosas que ya están consolidadas, ¿sí? Empieza a aparecer, por ejemplo, aplicaciones en estrés postraumático ahora, ansiedad, en el caso del CBD, eso se está correlacionando en Estados Unidos mucho en estudios que se hacen de tipo encuesta, donde ven que la gente deja de consumir ansiolíticos cuando consume CBD. En Estados Unidos hay del orden de 50 y pico de estados que ya utilizan cannabis medicinal, planteado así, de esa manera. No el Estado federal, pero el nacional, pero sí los estados independientes, y están haciendo esos relevamientos hace muchos años que vienen usando. California hace muchísimos años que se está habilitado el uso medicinal. Entonces empiezan a aparecer emergentes y van a aparecer cada vez más, porque estamos utilizando fitocannabinoides, estamos utilizando cannabinoides de la planta, que son análogos a moléculas que están dentro de nuestro sistema, que es el sistema endocannabinoide. Entonces, por eso es que encontramos respuestas, ¿sí? Es un sistema complejo el endocannabinoide, con lo cual se habla de homeostasis del organismo, del cuerpo. Entonces hay que tener cuidado, porque cada uno puede tener, cada persona puede tener un sistema distinto, pero bueno, el impacto existe, es positivo, y a veces es muy, como en el caso de las convulsiones, muy notorio, ¿sí? Además estamos hablando de pacientes, de chicos, chicas con cuadros refractivos, con cualquier fármaco, con polifarmacia, con un montón de fármacos, intoxicados con fármacos, casi no reactivos al entorno social, al entorno familiar, en la vida cotidiana, que pasan a utilizar cannabis y vuelven a la vida, ¿no? Las frases de las madres son: me mira a los ojos y se ríe. Y yo conocí a mi hijo. Son muchos de esos relatos, ¿no? Patricio, y en esta línea muy interesante y conciso toda la data que venís agregando, y de la cual mucha, siendo sincero, yo desconozco, ¿cómo ves a la Argentina a día de hoy, ¿no? En la producción, ¿no? del producto medicinal, del cannabis, que sea accesible, que sea elaborado dentro de nuestro país? ¿Lo ves avanzado? ¿Crees que aún falta?
Mira, lo que falta es regulación, digamos. Aparentemente ahora tenemos decisión política por parte de los gobiernos, de varios gobiernos provinciales y del gobierno nacional en particular. El gobierno nacional acaba de mandar al Poder Ejecutivo una ley hace unos meses, mediados del primer cuatrimestre, alrededor de mayo, al Congreso. Esa ley ya se aprobó en el Senado, está en tratamiento o consideración de la Cámara de Diputados, ahora en la Nación, y esa ley regula la comercialización y las licencias comerciales para el cultivo de cannabis, ¿sí? Pero que eso destraba la accesibilidad para lo que sea, porque hoy por hoy, salvo que uno esté encuadrado, como dije hace un rato, en el registro de la 27350, en el ReproCan, como usuario y cultivador, ¿sí? O separado o conjunto, no puede cultivar legalmente cannabis, ¿no? O salvo que esté dedicándose a hacer investigación, en el caso de las universidades, pero aún así en las universidades, por ejemplo, nosotros necesitamos comprar estándares para caracterizar los extractos, que es una de las actividades que nos introdujeron o que nos llevaron a trabajar en este tema, en el caso nuestro ya por el 2016, con los reclamos de la madre, para saber qué estaban utilizando sus hijos, sus hijas. No podemos comprar los estándares que necesitamos para medir, porque hay que importarlos y no nos traba la Administración Nacional, el ANMAT, nos traba puntualmente. Entonces hace falta una regulación integral, y lo que necesitamos es regulaciones en este momento. Hay mucho conocimiento en la comunidad, como venía diciendo, ¿sí? Hay que, desde nosotros el desafío que tomamos como Cátedra Libre en el 2019, y esto se ha replicado en muchos lugares del país, en muchas universidades del país, en la Universidad Nacional del Sur, en la Universidad Nacional del Centro, en Córdoba, en Litoral, en Tucumán, están trabajando o empezando a trabajar, Mar del Plata, ¿sí? La Universidad Nacional de Entre Ríos, que empieza dentro de poquito, la UNAJA acaba de inaugurar hace un poquito una diplomatura. O sea, se necesitan, y hay espacios que vienen trabajando y que vienen impulsando el conocimiento sobre la temática, ¿sí? Pero lo que más nos falta es la regulación. Para producir extracto de cannabis no es nada complejo, ¿sí? Es casi un poquito más que hacer una infusión y hacer un té o un mate, digamos en términos técnicos. No es nada complicado. ¿Tan sencillo? Porque es una extracción, como la que se hace en una infusión, a la que después lo único que hay que hacer es evaporarle, digamos, lo que uno usa para hacer la infusión, ¿sí? O sea, uno generalmente lo que hace es, en el mate, como estás haciendo vos ahora, le pones el agua, haces la infusión y te tomas el agua, ¿sí? Bueno, acá, digamos, lo que uno tiene que hacer es separar los compuestos activos de la planta, ¿sí? Que quedan en un residuo después de haber evaporado, lo más clásico, haber hecho una extracción alcohólica, digamos, no con agua, sino con alcohol, con etanol, ¿sí? Con alcohol comestible, ¿sí? Que se usa en alimento, por ejemplo, o en farmacia. Entonces, la técnica no es compleja, ¿sí? Y se puede escalar, y hay equipos para escalarla. Eventualmente hay que hacer la inversión para comprarlo. Ya hay varias empresas estatales, provinciales. Nosotros estamos organizando el congreso con Agrogenética Riojana. La provincia de La Rioja ha tomado la decisión de, por un lado, proveer a su sistema de salud público con extractos elaborados en la provincia, como vos decías, a costos accesibles, ¿sí? Hay que mencionar que este medicamento que yo mencionaba hace un rato, que está registrado en la ANMAT, hoy cuesta un frasco para un tratamiento de 3 meses aproximadamente promedio, el tratamiento, ¿no? El frasco cuesta 70.000 pesos. Eso no es un tratamiento accesible, claramente. Es un medicamento de los que podemos llamar de alto precio, ¿sí? Entonces necesitamos diversificar el acceso y necesitamos un medicamento que sea accesible. La Rioja tiene Agrogenética Riojana, que es una empresa experimentada en hacer micropropagación de plantas, viene funcionando como tal con otros emprendimientos anteriores, y ahora está empezando con el cultivo de cannabis, está alargando en estos días, ¿sí? De hecho en el Congreso una de las actividades que vamos a hacer al cierre es la visita a la planta para mostrar justamente cómo ya recibieron las semillas importadas, autorizadas por los organismos pertinentes a nivel nacional, y empiezan con el cultivo, ¿sí? Y en 6 meses ya van a tener inflorescencias para poder hacer extracción, y hacer un extracto que el primer objetivo de la provincia es que eso quede en el sistema de salud pública de la provincia para que sea gratuito a aquellos que son beneficiarios del sistema de salud pública de la provincia de La Rioja. Otro tanto está ocurriendo en Misiones con empresas de Misiones, lo mismo está haciendo un poquito más adelantada la de Jujuy, San Juan está arrancando. O sea, capacidad instalada para poder hacer extractos hay. Si vos querés un medicamento a base de cannabis, también la vamos a encontrar, ¿sí? Tenemos una red muy importante de laboratorios públicos, pues mencionaste correctamente, yo fui el primer presidente, como me dijeron en su momento, de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, el que puso a funcionar la agencia en términos, digamos, organizativos, la organizó, básicamente. No pude ponerla a funcionar prácticamente muchas cosas, porque tuve un poco de tiempo, pero los laboratorios incluidos en la LAM, muchos laboratorios pueden producir extracto
o pueden producir medicamentos a base de cannabis. O sea que la capacidad tecnológica en Argentina, la Argentina, no solo en el sector público, también en el sector privado, existe capacidad instalada en la industria farmacéutica, es muy importante, es de la más importante de Latinoamérica, ¿sí? La que existe, con lo cual no tenemos problema en ese punto. Yo te diría que el punto más importante acá viene por el lado de las regulaciones. Ajá. Patricio, para cerrar, estamos ya sobre el final del programa. Me gustaría hacer un cierre con respecto al Congreso sobre qué expectativas tienen y qué significará esto, ¿no? De aquí a futuro. Bueno, nosotros en este Congreso, digamos, tiene 3 consignas, digamos, el lema del Congreso es trabajar sobre el tema de acceso, investigación y producción. Recién te mencionaba los aspectos que tienen que ver con acceso y producción, ¿sí? Que van de la mano, ¿sí? Una producción con costos razonables, con bajo costo, digamos, como se puede hacer, como los ejemplos que estaba dando, van a impactar después sin tener un acceso diverso y al alcance de la mayor parte de la población. Y el otro punto de énfasis del Congreso es investigación. Necesitamos todo lo que sabemos de los saberes que tienen los cultivadores, las cultivadoras, de los usuarios terapéuticos, traducirlo desde el lado de la academia en proyectos de investigación, que eso también ha empezado a pasar en estos últimos años, ¿sí? Por suerte, estamos trabados, como dije hace un rato, por la cuestión de insumos, pero estamos poniendo énfasis y tenemos, como vos mencionabas, presentaciones de alrededor de 50 trabajos científicos en este congreso de diferentes áreas, vinculadas a acceso, a la parte de investigación clínica, a la parte de producción, vinculados a la parte de formación de las universidades, como mencionaba hace un rato, y a lo que tiene que ver con investigación más básica, con el cultivo de la planta, con el aislamiento, la caracterización de los cannabinoides, con la extracción, etcétera, etcétera. O sea, nos propusimos tener como esos ejes, con una modalidad abierta a la comunidad, como hicimos en el 2017, pero en aquella oportunidad no había grupos de investigación importantes en cantidad, había muy poquitos, digamos que había 1 o 2. Ahora hay más grupos, hay becarios, hay proyectos en los organismos de ciencia y técnica, así que lo que queremos de este congreso es impulsar eso, ¿no? También impulsar, seguir discutiendo acceso y ir a lo más amplio, a lo más diverso, en términos de acceso, a lo más universal posible, apuntalar lo que se viene en producción como eje de producción con valor agregado, no como commodity, como ocurre con otros cultivos en Argentina, ¿sí? Y apuntalar y pisar fuerte en investigación. Perfecto, Patricio. Bueno, gracias y disculpa algunos errores técnicos que vinieron propiamente desde la prensa. No, para excusar a tu producción, el área de la cátedra donde yo estoy se llama microbiología y inmunología, así que si buscaron por ahí en la página web de la facultad, encontraron, digamos, que yo soy profesor de esa área, así que eso no está errado. Perfecto. Pero la materia que doy yo es microbiología en general. Sí. Perfecto, bueno, pero muchas gracias tanto por todos los tecnicismos que a menudo se escapan en la cotidianidad, ¿no? De la jerga al hablar propiamente tanto del aceite de cannabis como del cannabis en sí, y bueno, te esperamos nuevamente en otras ediciones. Éxitos en el Congreso. Te mandamos un saludo de parte de la producción. Muchas gracias, Tomás. Igualmente para ustedes. Estábamos al aire con Patricio de Urraza, no voy a decir el cargo porque, bueno, evidentemente